Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a un episodio de mi podcast. Mayra Castillo, asesora de educación superior. Hoy tengo conmigo a una invitada especial, Elizabeth Flores, quien trabaja como directora en el CACS, que es la gente de aquí de la comunidad, la conoce como la despensa de Kenneth. En inglés es el Kenneth Area Community Services. A Elizabeth la conocí cuando yo todavía estaba trabajando en la Universidad de La Salle como asistente directora de ayuda financiera. Recuerdo que regresé a la escuela preparatoria Grove High School, que fue la escuela de donde yo me gradué, y ya trabajando como profesional en el ámbito de educación superior, regresé a mi escuela a hacer una presentación en inglés y en español para los papás bilingües, para animar a los alumnos a seguir estudiando en la universidad. Parte de mi meta desde que comencé a trabajar como profesional en el ámbito de educación superior fue regresar y animar a los jóvenes, a informar a los jóvenes y a los papás sobre el proceso de admisiones y de ayuda financiera, ya que yo sabía el proceso, ya me había graduado, ya estaba trabajando como profesional y quería seguir dándole mentoría a más jóvenes en mi comunidad. Entonces, ese año que yo regresé ya como profesional. Creo que recuerdo que también en esa ocasión invité a mi mamá para que diera algunas palabras como madre de familia, para que animara a los papás a que no tuvieran miedo de dejar a sus hijos o a sus hijas seguir estudiando más allá de la preparatoria y en especial a que si se querían ir a vivir al campus, de que no tuvieran tanto miedo, de que les permitieran a sus hijos seguir estudiando, seguir aprendiendo, seguir sus sueños más adelante, más arriba. Y creo que fue en esa plática, en esa presentación que di, hubo bastantes familias ese día de la escuela con muchos hijos, muchos papás que estuvieron haciendo muchas preguntas muy buenas durante la presentación y después de la presentación hicieron preguntas no solamente del proceso de admisiones, del proceso de ayuda financiera, también hicieron muchas preguntas personales, tanto a mí como a mi mamá. Y creo que en esa ocasión tuve mucha suerte porque hubo un par de chicas que de ahí de Avon Grove se estaban graduando y vinieron a mí y me hicieron preguntas sobre el programa y una de ellas fue Elizabeth. La otra fue María, que espero que por ahí si me está viendo y si se anima pueda aceptar también la invitación para que venga a hablar sobre su experiencia. Elizabeth comenzó en la Universidad de La Salle en el programa de Busca y ella siguió como alumna. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre ese programa Busca en la Universidad de La Salle que ayuda a los alumnos que todavía no se sienten muy cómodos con su inglés, pero quieren seguir estudiando. Y vamos a hablar sobre el proceso de cómo ser aceptados al programa de Busca en La Salle, cómo funciona el programa y con qué se pueden graduar y cómo pueden seguir después de terminar ese programa de busca en la Universidad de La Salle. Hablaremos sobre el costo y por qué es muy beneficioso para los alumnos que quieren estudiar en la Universidad de La Salle, la cual no está muy lejos de aquí del área donde vivimos nosotros, está en Filadelfia, a más o menos una hora de distancia. Entonces le quiero dar la bienvenida a Elizabeth. Ella viene de México y también llegó de jovencita a Estados Unidos, entonces quiero que ella misma se presente y nos cuente un poquito más sobre ella, sobre cómo llegó a Estados Unidos, cómo fue su llegada y vamos a ir platicando y conociéndola un poquito más y que nos cuente cómo fue que se graduó de la Universidad de La Salle y cómo llegó a ser directora en CACS. Así es que bienvenida. Déjame, le quito aquí el Stop Share para que te presentes. Bienvenida a Elisa, bienvenida a este Hola, podcast. Muchísimas gracias por aceptar ser parte de este podcast. Gracias por animarte. Gracias por tu tiempo. Cuéntanos entonces un poquito sobre ti. ¿Cuándo fue que llegaste a Estados Unidos? ¿Cómo fue que llegaste acá a Pensilvania? hola Mayra. Gracias por la invitación. Yo, como llegué aquí por mi papá en el 2000, bueno, en el 2000, en el 87, consiguió la amnistía para su residencia de Estados Unidos.
Ujú, Entonces, en mayo del 2007 nosotros fuimos a Ciudad Juárez y nos dieron nuestra residencia. Llegué aquí en agosto del mismo año, del 2007. ujú, Eh, yo soy originaria del Estado de México, pero la mayor parte de mi vida la viví en Oriangato, Guanajuato. Llegué ahí cuando tenía 2 años. ok, Entonces, pues prácticamente fui más de Guanajuato. ajá, Cuando yo llego aquí, pues ya no llego tan jovencita, porque me pone como llegué muy jovencita. No, yo ujú, tenía 19 años cuando yo llegué. ujú, Entonces, cuando yo llego aquí, el programa migrante va a nuestra casa, habla con nuestros papás. Em, entonces, en ese eran mis dos hermanos y yo los que llegamos en ese momento con edad para entrar todavía a la high school. ujú, Em, yo no estaba muy convencida de ir a la high school, no era como un tema llegar aquí. ujú, 9 años, yo iba a cumplir 20 en octubre. ujú, Entonces yo no veía esa opción. Yo decía, no, ¿cómo voy a ir a la escuela si yo ya estoy grande, no sé el inglés? Entonces no había, yo no veía un objetivo. ujú. Programa migrante, Dorca, dijo, no, no, ¿cómo que no? Aquí tú puedes entrar hasta cuando tengas 21 años, me Sí, parece. sí, así es. Sí, entonces no sé cómo movieron, hicieron, entonces yo entré a la high school, entré en el 11.º grado. Ajá, Entonces me dejaron ahí 2 años, ujú, pues yo me sentía la niña muy grande a comparación de todos los que estaban en mi generación. ajá. Em, y de ahí, pues, eso fue. Entonces, en México terminaste lo que sería la secundaria, me imagino. Terminé la secundaria y estaba en la prepa abierta. Entonces, Ajá. antes de yo llegar aquí me faltaba una clase para graduarme, Terminar tu prepa. terminar mi Entonces, pues preparatoria. sí, te tocaba por la edad todavía venir y terminar la prepa, porque si hacemos esa comparación de México a Estados Unidos, sí, de hecho aquí en Estados Unidos te permiten terminar la high school hasta los 21 años de edad, porque haciendo esa comparación en México con Estados Unidos, terminas la bueno, terminas la secundaria, que sería el grado 9 y ya después son 3 años de preparatoria, que sería el Ujú, grado 10, 11 y 12. Entonces, correcto. sí, la educación en México a Estados Unidos es muy similar en cómo va corriendo en las edades y en los grados en cuanto a la primaria, secundaria. La diferencia que hay aquí, lógico, es que estamos acostumbrados a que en México esté el kinder, la primaria, la secundaria y la preparatoria, y aquí pues es el kinder, la elemental, lo que es la middle school, que sería más o menos como el equivalente de la secundaria, y Mm, a la high school es el último año de la prep, el último año de la secundaria y los 3 años de la prepa. Entonces, sí, legalmente todavía te tocaba aquí en Estados Unidos poder entrar y estudiar, entrar y hacer la escuela. Hubieras podido hacer lo que es el GED, que es el ujú, equivalente a la prepa abierta correcto. en México. Ajá, entonces te convencieron y te dijeron, no, mejor te vas a la escuela, lo cual creo que para ti fue una buena opción porque te dio la oportunidad de quizás aprender un poquito más de Ujú, inglés. Hubo un tiempo en que estuvieron ofreciendo el GED en español, la prepa abierta en ujú, español. Tengo una hermana que también se vino más o menos a la edad que tenías tú y ella sí ya dijo no, ella terminó también la secundaria, no fue a la preparatoria y ella optó por ir a clases de inglés a la biblioteca de Kenneth y hacer el ujú. GED, pero creo que lo hizo en español. Sí aprendió inglés y todo, pero ella ya después, o sea, se quedó con el diploma de high school, con el GED, a diferencia de tú que decidiste, entonces, quizás más a fuerzas que de ganas, no sé, tú me dices, terminar la high school, te hicieron terminar esos 2 años de high school. eh, ¿Cómo te sentías tú? ¿Qué tan incómoda te sentías tú? No sé, hablando con Gonzalo Cano, el presidente de Casa Guanajuato, que también llegó a una edad más o menos igual que tú, que también le tocó hacer 2 años de high school y después Ujú. también le dieron la oportunidad de irse a estudiar a Penn State y de seguir más adelante. ¿Cómo te sentías tú como persona de 19 años entrando en la high school y qué tan difícil se te hizo para ti aprender inglés? Mm.
Pues lo que creo que más me costó fue adaptarme a la idea de que pues yo no iba a convivir con las mismas personas de mi edad, Ujú, ni tampoco iba a ser fácil para mí comunicarme, ujú, porque yo estudié inglés en México, o estaba estudiando antes de venirme, ujú. pero cuando llegas aquí, por la realidad te da muy fuerte en la cara Sí, porque es como es lo que yo sé era muy básico, muy simple, lo que me podrían llegar a comunicar, pues sabía el hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te? Hasta ahí, ya más no seguía más básico. comunicación. Sí, Ajá. entonces sí costó, pero también creo que el haber tenido ya una base en México al llegar aquí, facilitó un poco más, Ujú, pero sí me fue complicado tan solo las clases. Yo creo que fue no tanto quizás hablar con alguien porque había muchos que hablaban español que estaban no, en mi clase y eso, ajá. pero ya el tomar una clase, pues no sé qué están diciendo, cómo te llevan, pues Ujú, sí creo que ahí fue donde fue lo más difícil, ujú. el Y llegar a después esa parte. entonces llego yo a hacer esta presentación sobre la posibilidad de ir al colegio, a la universidad, de hablar de este programa Busca de la Universidad de La Salle, donde hay la oportunidad para jóvenes que son recientes, recién migrantes a Estados Unidos, que todavía no se sienten muy cómodos con su inglés, pero quieren seguir avanzando. Este programa de Busca en la Universidad de La Salle se hizo más con la intención para alumnos que son locales en el área de Filadelfia, para que vayan y estudien solamente, no necesariamente para que vayan y vivan en el campus, porque el costo del programa es para alumnos que ya son residentes permanentes y de bajos recursos que Ujú, califican para la beca máxima del gobierno, que es el Pell Grant, y la beca máxima del estado de Pensilvania, que es el FIA Grant. ya. Si las personas vienen de bajos recursos y hablan un inglés básico y califican para estas dos becas, prácticamente estudian gratis, se les cubre la matrícula porque el costo de los primeros 2 años, que es el grado asociado, se hace al costo de estas dos becas para que los alumnos que califiquen no tengan que pagar nada por la matrícula para estudiar en la Universidad de La Salle, con la oportunidad de graduarse con su Ujú. licenciatura, sus 2 años, no, su asociado, su grado asociado de Asociado. 2 años, y poder seguir en la misma Universidad de La Salle si el alumno decide, o ir a cualquier otra universidad en el área o en cualquier otro lugar y terminar ya la licenciatura. Entonces, yo venía simplemente dando la información de esta es la Universidad de La Salle, esto es donde trabajo yo, este es mi trabajo. Trabajaba en ese entonces con los alumnos. Yo trabajaba en la oficina de ayuda financiera, ayudando a esos alumnos en el programa de busca a llenar la documentación, a llenar el FAFSA, los documentos de verificación, Ujú, todo el papeleo, que los estudiantes y los papás entendieran todo ese proceso. Entonces yo venía a dar información a la high school sobre el proceso de admisiones y el proceso de financiera para la Universidad de La Salle o para cualquier universidad. Y de alguna forma hubo muchos que sí se animaron y se animaron a seguir estudiando fuera donde fuera. Pero viniste tú y vino esta otra chica y comenzaron con esta idea de querer ir a estudiar en este programa de busca en la Universidad de La Salle. Y de repente yo decía, pues sí, sí pueden ir a estudiar, pero se tienen que ir y venir porque si se quedan a vivir en el dormitorio va a ser más caro porque van a tener que tomar préstamos estudiantiles. Pero de alguna forma ustedes dos dijeron, sí, nos vamos juntas, de alguna forma lo hacemos. No sé cómo fue que tomaron esa decisión. Cuéntame tú de tu lado, cómo fue el escuchar esta presentación y decir, pues sabes que quizás sea una buena opción o una buena oportunidad. No sé si la decisión fue tuya o fue de tus papás, pero decidieron, y para mí fue un gran gusto verlas y ver que comenzaron y que les estaba yendo muy bien, aparte de todo. Cuéntame sobre ese. Eh, pues, ¿cómo llegué a eso? Yo apliqué para diferentes universidades. Ujú, Apliqué para Penn State, Westchester University y Houston. ujú, Eh, y mi hermana junto conmigo, las dos nos graduamos al mismo tiempo. Entonces, a mi hermana le dieron la beca completa, creo, en Penn State. Ella sí había calificado. ujú, Yo a ninguna de las que había aplicado. ujú, Entonces, para mí fue como, ok, ya no hay opción. ah, No me veía ya ahí yendo a la universidad. Dije, pues ya no hay ninguna otra opción a seguir trabajando.
Entonces, Mr. I de Migrant Education fue el ujú, que dijo, no, a ver, espérame, hay otro programa, hay otra opción, vamos a verla. Entonces fue cuando llega, busca a, pues a mí, a María y a Juan que estaba en Oxford, ujú, que también estaba con el programa migrante. Entonces, pues lo complicado era el vivir, el dónde vamos, qué vamos a hacer. Yo no manejaba, mi compañera tampoco manejaba, entonces no ujú. había el ir y venir Ir. y no había una posibilidad como de decir, pues bueno, mis papás también pues tienen su trabajo, ¿cómo vamos a ir? Y el horario de clase era de 6 de la tarde a casi 9 de la noche Por las por las tardes. tardes. Entonces Ajá. dije, pues bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, Mr. I nos ayudó a conseguir un departamento en Filadelfia que estaba bien cerquita de la universidad, casi que es como si estuviéramos en el campus, o sea, podemos caminar, no era tan complicado, y si no, el autobús o el shuttle bus Ujú, llegaba a los departamentos donde vivíamos. ujú. Entonces, pues fue como que un win-win ahí en todos Ajá, lados, ajá. pero el proceso era trabajar. Entonces, lo que nosotros hacíamos, íbamos a la escuela de lunes a jueves, que eran los horarios que estaban en el programa de busca, Ujú, y los viernes, sábados y domingos trabajábamos ujú, aquí en Kenneth, en West Grove. Entonces, íbamos y veníamos todas las semanas ujú, para pues también juntar dinero y poder pagar el departamento donde estábamos y nuestros gastos y así fue como. Y la universidad en sí, o el programa de busca, perdón, ujú. pues estaba pagada. Yo recibí la beca completa por Pell Grant y FIA, entonces yo no tuve que pagar por parte de la universidad, lo que sí, pues mis gastos Sí. de quedarme allá. Ajá. Ustedes cuando se vinieron para Estados Unidos, entonces la idea de un principio de venirse era de que ustedes se venían a trabajar, que todos se venían para acá para trabajar. ¿Cuál era la idea que tenían y cómo fue entonces que decidieron de repente, pues vamos a entrar a la escuela y después vamos a ir a la universidad? ¿Cómo cambió todo? Pues real es que realmente mis papás siempre fue la ideología desde un principio. Estando en México o estando aquí, ustedes van a estudiar. Ok. Ajá. Tu mayor prioridad es enfocarte para ir a la escuela y estudiar. Ujú, En México, mi hermano mayor, él ya estaba estudiando a la universidad, ok. pero al igual que aquí, pues tenía que estudiar y trabajar, porque pues mis papás no tenían la posibilidad de pagarnos una universidad. Y Sí. a diferencia de Estados Unidos y México, no hay una ayuda, no es como que, pues te van a dar probablemente becas y te va bien, pero no hay una ayuda aparte financiera o préstamos, es Ujú, bolsillo de papá y de mamá. ujú. Sí, sí. Entonces es muy difícil ir a la universidad Ujú, en México. ujú, Entonces aquí mi papá vio una posibilidad ujú, mayor, ujú, porque dijo, allá te pueden ayudar y mira, tú puedes, o sea, para él siempre las metas de los dos fue, no, tú vas a estudiar, tú vas a ir a la universidad y a ver cómo le vamos a hacer, pero vas a salir adelante. ok. Me acuerdo que cuando le dije, pues es que ya no puedo entrar a la high school, aquí no me van a aceptar. Me dijo, no, no, vamos a ver hasta donde se pueda. Y la primera semana, pues yo no estaba asignada a clases, Ajá. porque todavía aún no había un dónde me van a acomodar y que porque la edad y que el papeleo. Y Ujú, yo, mira, papá, ya no voy a entrar, no me van a dejar, ya sí, mejor vamos a buscar un trabajo. No, 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 hasta que digan que ya definitivamente no. ajá, Entonces siempre fue, mis papás siempre fue, tú vas a estudiar, ustedes van a echarle ganas, tú vas a estudiar. Y ujú, pues gracias a Dios, todos en su manera tenemos a mi hermano, el más pequeño, igual fue a la Universidad de Millersville, ok. se graduó con negocios, tiene su propio negocio también ahora. Mi hermana decidió irse al convento, pero tiene también una Ujú, gran ujú, historia, carrera, su ujú, educación. ujú, Y mi hermano mayor, aunque él ya no terminó la universidad, porque pues ya cuando llegó aquí también era mucho más grande, pero ujú, tiene su propia compañía sí, de construcción. Entonces, creo que siempre mis papás fueron un gran empujón para nosotros. ujú, Ellos querían algo mejor para nosotros y al llegar aquí, pues mi papá eso era su mayor objetivo. Nos ajá, vamos a ir a Estados Unidos porque ustedes van a estudiar. ajá, Eh, Quizá al principio lo vio como un año, 2 años, ya tenemos 18 años aquí. ajá. Pero ese fue su sacrificio, el venirse para que ustedes tuvieran una vida mejor.
a que la que había en México, a que hubiera ese trabajo, que hubiera esa oportunidad por seguir estudiando. Entonces, hiciste esos 2 años en busca, como Ujú, digo, este programa en la Universidad de La Salle, que es una universidad privada, tiene ujú. su propio costo para la matrícula, más aparte el dormitorio y la comida para los alumnos que entran por admisión general. Y este programa de busca, que es para alumnos que inicialmente se hizo para alumnos que están en Filadelfia, pero cualquier alumno en Pensilvania puede ser aceptado si califican para la beca Pell y la beca FIA, el costo es gratis, sino igual se les da la oportunidad de ser aceptados con que paguen la matrícula, ya sea con préstamos o pueden hacer un plan de pago. Entonces, Ujú. ustedes estuvieron rentando este apartamento. ¿Cómo te fue en el programa de busca? ¿Cómo lo viste? ¿Te ayudó a seguir estudiando, a seguir aprendiendo? ¿No te sentías muy atrasada en el programa de busca? ¿Sentiste que llegaste y te acomodaste bien? No, de hecho fue muy bueno porque a pesar de que era un nivel de inglés, digamos, básico, si lo vamos a poner así, igual nuestros profesores, pues algunos era solamente hablaban inglés, entonces pues era un poquito como te podían ayudar, había alguien que te estaba ayudando en el programa si te atrasabas o si había algo que no entendías. Em, los compañeros también, para mí fue una gran oportunidad y yo le tengo un gran cariño al programa por todo las personas que conocí dentro del programa, amigos que todavía conservo. Tuve la oportunidad de conocer distintas personas de distintos países, diferentes culturas, diferentes idiomas, aunque es español para mí es diferentes idiomas porque sus palabras y nuestras palabras probablemente no son similares o para mí tienen un significado, para ellos tienen otro. Entonces, la adquisición cultural que obtuve en el programa, tanto fuera de la educación como dentro de la educación, fue muy llenadora y eso me gustó mucho. Fue difícil el ir y venir y estar trabajando, pero el programa en sí, pues, me ayudó bastante para poder tomar una mejor decisión al momento de decidir qué quería estudiar o qué seguía después de buscar. Sí. Creo que conoces un poco más cómo es estudiar en Estados Unidos, qué es el idioma, cómo te vas a... creo que me daba mucho miedo y la carrera, voy a estar solamente con personas que hablan inglés y yo cómo me voy a hacer para comunicarme y cómo voy a decir esto, pero me ayudó bastante, y eso me abrió otra puerta, me abrió otro conocimiento y conocer algo nuevo y pues yo creo que sentar la base de decir, ah, pues sí voy a seguir estudiando y sí voy a tener una carrera. Si no, yo creo que no hubiera seguido así. Siempre lo más difícil llegar a ese punto medio. Yo recuerdo que mi primer año de universidad fue difícil porque es difícil el primer año acostumbrarte a todo nuevo, a las clases, a los horarios, a la independencia, a que todo depende de ti, todo el trabajo lo tienes que hacer tú, hay más responsabilidad que cuando estás en la high school, porque todo es muy diferente, pero ya terminas el primer año y dices, ok, ya terminé el primer año, ya sé que me espera el segundo año, Ujú, ya sé que me espera de las clases, ya sé lo que tengo que hacer, cuánto tengo que estudiar, cómo le tengo que hacer para escribir reportes, para hacer presentaciones, etcétera, etcétera, y terminas el segundo año y dices, bueno, ya terminé la mitad. Si ya terminé la mitad, puedo con la siguiente mitad porque ya llegué a este punto, sé que puedo llegar al siguiente punto. Una cosa más que quiero aclarar sobre el programa de busca es educación general, que son los primeros 2 años, ujú, al igual que he dicho en otros episodios, para alumnos que todavía no están bien seguros qué es lo que quieren estudiar más arriba, más allá en una carrera. Los primeros 2 años, cuando vas a un colegio comunitario o cuando vas a cualquier colegio o universidad, los primeros 2 años se enfocan más en esa educación general, en las clases de inglés, de matemáticas, sociología, psicología, ujú. ciencias generales, biología, química. Siempre ese es el enfoque y ya los últimos 2 años de la licenciatura ya es más el enfoque de la carrera. Entonces, por eso animo a los jóvenes que todavía no saben bien qué es lo que quieren estudiar,
pueden ir y estudiar al colegio comunitario los primeros 2 años y hacer esos estudios generales, o pueden buscar un programa como el programa de Busca, hacer los primeros 2 años en educación general o en cualquier universidad. Pueden entrar como undecided a Ujú. carrera. Entonces, los primeros 2 años, de todas formas, todos los alumnos tienen que tomar estas clases generales. Por Como el ejemplo, tronco común que asociado, llaman en México, el ¿el tronco cómo? común. Tronco común. El tronco común, eso, es el core curriculum en inglés, exacto. Entonces, son esas clases que todos tienen que tomar en la universidad y ya después los últimos 2 años ya es el enfoque en la carrera. Entonces, es muy bueno. Y algo muy interesante que tú estás mencionando es ese crecimiento, esa independencia, ese poder creer más en ti. Para mí, el trabajar en colegios, universidades, una de las cosas que me gustaba mucho era ver entrar a los alumnos bien indecisos, bien miedosos y irse desarrollando como personas, como personitas, como cuando vas conociendo a un niño pequeño y que le vas conociendo esa personalidad a Ujú, un niño y que vas conociendo dos niños y que los dos niños son diferentes por esa personalidad. Para mí era lo mismo, era como ver niños entrando a la universidad y sí ya ver en la graduación cómo esas personitas que habían entrado tan indecisas, tan miedosas, iban encontrando esa independencia, esa personalidad propia y como dices tú, el conocimiento de conocerte a ti, pero también de conocer a otras personas, de conocer otras culturas, de que en tu caso, a pesar de tener personas que hablaban español, eran de diferentes países, porque había alumnos de Puerto Rico, de la República Dominicana, de Venezuela, de Argentina, de Chile, de México. Y cada uno, a pesar de hablar español, tenía una historia diferente, tenía una ujú, cultura diferente, tanto su historia personal como la cultura y la historia de su país. Y ya después, pues lógico, cuando ya entras a las otras clases y comienzas a conocer a los americanos y a ujú, personas de otros países, porque también en La Salle, pues hay muchos alumnos internacionales de otros países. Hay personas que han vivido en Estados Unidos, pero son originarios de otros países. Conoces otras personas de otros países y eso te abre más el mundo, te hace conocerte a ti, pero hace conocer también el mundo. El episodio que acabo de presentar, que acabo de presentar el día de hoy, habla precisamente de eso, de conocerte a ti mismo y de conocer otras culturas y de que al ir al colegio, a la universidad, no solamente vas a aprender una carrera, vas a aprender muchas ujú. otras cosas que quizás no aprendas o te vas a perder si no vas a un colegio o una universidad. Se te abre más el mundo, literal. Sí. Se te abre más la mente y se te abre más el mundo al conocer otras personas de otros países. Y otro que me ayudó mucho también, que cuando se me dio la oportunidad de trabajar contigo en ayuda financiera, Ujú, porque también me ayudó en el inglés, en el aspecto del inglés, porque pues tú sabes que en ayuda financiera, aparte de ti, no había nadie más que fuera bilingüe o que hablara español. Entonces también eso me ayudó porque dentro del programa, aparte también estaba trabajando en la ayuda financiera y hablaba con personas que solamente hablaban inglés. Había inglés. partes que pues no nos entendíamos de todo muy bien, pero nos estábamos comunicando y eso también me ayudó Ujú, a crecer, a aumentar mi inglés. ujú, Cristi, que la recuerdo mucho. ujú. eh, Te vamos a tener que mandar el episodio y todos a todas las estamos en personas, español ¿verdad? hablando. Así Eh, pero sean, sí. todo eso me ayudó también bastante porque ya cuando yo entro ya a mi carrera en la universidad, yo ya tenía conocimiento de ayuda financiera. Yo Ujú, ya tenía conocimiento de las personas que trabajaban ahí. Mi inglés ya había mejorado un poco más, ya no me sentía tan como cerrada a hablar con otras personas más en inglés, porque sí, el programa busca, pues todos los que estamos ahí hablamos español, entonces, aunque hablábamos inglés en nuestra clase, pues ya fuera de la clase es como todos hablábamos español. Entonces, ya trabajar ahí en ayuda financiera también me ayudó más para mejorar y para aprender más el inglés, que igual me sintiera un poco más confiada en mí al momento de querer estar dentro de la carrera, que fue otra cosa también otro ahí. reto, otro reto. ¿Qué terminaste entonces ya después estudiando en la Universidad de La Salle? ¿Ya cuál fue tu carrera y cómo fue que llegaste a decidir esa carrera para seguir en La Salle? Bueno, cuando nos tocó hablar con el consejero, Ujú, pues es como
pues en qué era buena. Yo me fui a lo que era buena o en lo que no Dos. me gustaba, en lo que yo no quería, no, no. Yo Sí. las matemáticas o la ciencia, la química, dije, pues no, yo aquí no soy, para esto no. Ujú, Entonces fue tratar de hablar con mi consejero, ok, ¿qué te gusta? ¿Qué estás buscando? Entonces estaba entre psicología o trabajo social. ujú, Entonces terminé yéndome por trabajo social, una por la flexibilidad que podía tener conmigo en el aspecto de las clases, ujú, otra porque yo recibí mucha ayuda cuando yo llegué aquí. ujú, Entonces, como una parte de pagar ujú, lo que yo había recibido era eso, estudiando trabajo social para después salir y ayudar a mi comunidad y a quien yo pudiera ayudar, ¿no? Entonces, pues por eso terminé haciendo ujú, social work, ujú. trabajo Hiciste social. todo, seguiste estudiando en La Salle y seguiste viviendo en el apartamento hasta que se graduaron, tomando clases, trabajando. Yo me cambié de departamento en mi primer año de busca. Ujú, Una de mis compañeras, dos hermanas mexicanas, su tía rentaba departamentos o tenía una casa y rentaba departamentos ahí mismo en Filadelfia, igual, súper cerca. Entonces tuve la oportunidad de cambiarme mucho más económico y la señora, pues, súper linda. Entonces terminamos viviendo ahí mismo y ujú, ahí me quedé en ese departamento hasta que me gradué de la universidad. ujú, Y fue de, pues también me ayudó bastante porque como era un poco más económico, yo no tenía que, pues no matarme tanto entre el estudiar y el trabajar, pero ya no era tanta la presión ujú. porque el otro era demasiado caro para estar Sí, ahí. sí, sí. En- Cuando ya comenzaste en lo que es la licenciatura, ya comienzas con la matrícula normal, con el costo normal de matrícula de la Universidad de La Salle, seguiste llenando el FAFSA, seguiste recibiendo Sí, el Pell Grant, el FIA Grant. ¿Te ofrecieron alguna beca, aparte beca académica, por haber sido parte del programa de busca, por tus calificaciones? ¿Cómo te fue ya con ese paquete de ayuda financiera para terminar los 2 años? cuando yo, mis últimos 2 años, no sé si todavía la Salle lo sigue haciendo, pero cuando yo me cambié, o bueno, cuando terminé y seguí, había Ujú, la oportunidad de que si tomabas clases en la tarde y una en la mañana, o mayormente en la clase, el precio o el costo casi tenía el mismo equivalente a Busca. ujú. Entonces yo seguía prácticamente calificando, no gratuitamente, pero ya lo que yo tuve que pagar, que en sí fue préstamos, fue poco. No me gradué con un préstamo muy alto, o sea, no fue una deuda muy grande, pero no tuve otra beca o algún otro. Fue a base de préstamo, pero no fue como algo que dije, ay, no, pues había estudiantes que yo escuchaba, decían, no, ya llevas 60,000, ya llevas 56,000 y todavía no te vas a graduar. Sí, 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 y eso es lo que estamos tratando de evitar con estas charlas, con este podcast, es buscar esas oportunidades y esas ayudas para que los alumnos sigan estudiando, pero que no se metan tanto en tantas deudas. Sí. Hay diferentes oportunidades, diferentes programas. Al iniciar, mencionaste a las universidades a las que aplicaste, que es Westchester, Kutztown, Penn State University, que son escuelas estatales, escuelas del estado que son más baratas a las escuelas privadas, pero también Ujú, hay programas dentro de escuelas privadas que a veces ofrecen o becas o descuentos. He trabajado con alumnos que son indocumentados y que van a escuelas privadas porque les ofrecen buenas becas y no les ujú. toca pagar tanto. La cuestión es preguntar, la cuestión es si tienen el interés de seguir estudiando y se les da una oportunidad de preguntar, de ver cómo se puede llegar a lograr ese sueño de seguir estudiando, si eso es lo que quieren hacer. Existe. Igual también para mí era más económico porque como yo no vivía ahí, yo no tenía las comidas de ahí, yo lo único que pagaba era por mis clases y lo que es costos administrativos y todo lo otro, pero no era nada extra más, entonces por eso también era un poco más económico para mí. Ok, y entonces terminaste el asociado en Busca, que son 2 años, la licenciatura en trabajo social.
y llega otra vez. Muchas veces nos consideramos como los primeros en nuestra familia en estudiar una carrera, en la dificultad de encontrar la universidad, de seguir estudiando, de aprender inglés, de Ujú. encontrar todas esas ayudas y ya te vas a graduar y empieza otra vez esa búsqueda por el trabajo. ¿Cómo fue que encontraste el trabajo? ¿De qué forma crees que te ayudó, aparte el haber trabajado en la oficina de ayuda financiera? ¿Qué otros trabajos tuviste? ¿Cómo fue que llegaste a tu trabajo de trabajadora social? ¿Y cómo fue que eventualmente llegaste a CACS? Eh, bueno, dentro de la carrera universitaria tienes la opción o no la opción, pues, prácticamente es parte de la carrera. Tienes que hacer servicio comunitario. Entonces, el- los, casi todos los semestres que estuve estudiando, tuve que salir fuera y hacer servicio comunitario. Entonces, trabajé en diferentes organizaciones como voluntaria para terminar mi carrera. Eso también te ayuda porque haces pues conexiones y eso. Pero lo chistoso aquí es que inicialmente cuando yo me gradué, yo supuestamente tenía un trabajo de medio tiempo en La Salle para ayudar con el programa de busca y yo iba a seguir ayudando a los estudiantes en ayuda financiera. Pero cuando llego a la universidad y voy a firmar el contrato y todo eso, pues solamente terminó siendo 15 horas. Y yo dije, no puedo estar con 15 horas, necesito hacer otra cosa. Y eso fue complicado porque tuve que dejar ese trabajo, tuve que desocupar mi departamento en Filadelfia porque yo llevaba prácticamente 5 años viviendo en Filadelfia. Entonces me tocó decir, ¿sabes qué? Los 115 horas, pues no. Entonces me puse a buscar trabajo, no encontré en el área de Kennedy, ni Westgrove, ni nada de eso. Entonces tuve que regresar a Filadelfia y vuelvo para atrás al mismo departamento. Y pues me quedé en Filadelfia trabajando. Mi primer trabajo fue en eh, Congresos Unidos, Latinos Unidos, de ajá. Latinos Unidos en Filadelfia, y me tocó trabajar con familias con hijos con necesidades especiales o tenían alguna necesidad médica. Ujú. Entonces, estuve trabajando ahí por un año y algo. Después, justo en ese año, que fue en el 2014, cuando yo me gradué, se hace el recorte federal de fondos para las organizaciones sin fines de lucro. Entonces, pues dije, ay, pues me tengo que cambiar. ¿A dónde? Entonces, me cambié al West Philly Ujú, y ahí duré como 3 meses. ujú, Después dije, no, esto no me gusta mucho. Entonces, me fui al sur de Filadelfia. En ujú, el sur de Filadelfia estuve en United Way, Southern Chester, Southern Philly, por 2 años haciendo beneficios. Solamente era beneficios, estampillas de comida, seguro médico, todo eso. ujú. En Eh, Filadelfia hay una comunidad muy grande de gente del estado de Puebla, de Veracruz, de Ujú. México. Ajá. Recuerdo que en los años que estuve yo trabajando y viviendo en Filadelfia, apenas estaba comenzando a llegar la gente de México a esa área del sur y de Ujú. repente, al igual que aquí en el área de Kenneth hubo una explosión, en Filadelfia también hubo una explosión. Sí, Ah, lo que antes era Little Italy en Philly, o el ajá. pequeño Italia, se volvió el pequeño México. Sí, sí, en esa área todavía sigue habiendo un poquito de personas que son de Asia, Ujú. de Camboya, de Vietnam, Sí, otros países en Asia, de China, que llegaron también al área sur de Filadelfia y hay una gran diversidad por todo Filadelfia en realidad, sí. pero en el área del sur de Filadelfia fue cuando comenzaron a llegar las personas de México a instalarse en el área del sur. En el área de la Quinta Avenida, en Fifth Street, para el norte, Ujú. eran las familias inicialmente de Puerto Rico, la De Puerto República Rico. Dominicana. Después comenzaron a llegar de Guatemala recientemente. Sí. Pero conseguiste trabajo entonces en el sur de Filadelfia. Ujú, Sí, y cuando estaba en mi trabajo de, pues, de servicio para poderme graduar, ujú, estaba con Nationality Service Center, que ujú, trabajaba con refugiados. ujú, Entonces también fue una gran apertura para mí el cómo es el proceso migratorio para un refugiado, eh, para alguien que pide asilo, como para alguien que llega indocumentado o que llega con una residencia. ujú, Y también pues me tocó conocer muchas otras culturas.
ayudarles a conseguir vivienda, dónde se iban a quedar y todo un proceso también. Ahí fue muy interesante mi trabajo. Y me gustó también porque aprendí muchas cosas y me tocó estar prácticamente en todo Filadelfia haciendo visitas de casa, yendo de un lugar a otro. Pero fue muy bueno. Estuve en Filadelfia como por 8 años antes de llegar a CAX. Ujú, Cuando por circunstancias de la vida, pues tenía que vivir en Delaware. Entonces llegué a vivir a Delaware y era muy complicado estar en Delaware, irme a Filadelfia y pues todo lo que llevaba una cosa y la otra. Entonces empecé a buscar trabajo en el área, tuve algunas entrevistas, pero cuando yo llego a CAX, ellos tenían un nuevo programa que era el Housing Stability Program o la estabilidad de vivienda ujú. para las personas. Entonces necesitaban alguien ya con experiencia de visitas de casa, haber más o menos trabajado en la área, lo cual pues yo no tenía la experiencia de haber trabajado en la área porque siempre había estado en Filadelfia, pero había hecho case management de ir a visitas de casa y trabajar con las familias. Entonces se me da la oportunidad de entrar a CAX en el 2017, en octubre del 2017. Entré a trabajar ahí y desde entonces pues he estado en CAX. Han pasado muchas cosas entre una cosa y la otra, Siendo pero CAX también, ha crecido bastante ujú, desde que se abrió CAX a donde están ahora y entiendo que el lugar de donde se van a mudar a lugar nuevo va a ser más grande por la necesidad que tiene nuestra comunidad hispana que sigue en crecimiento, ujú, al igual como hubo crecimiento en los 90 y que hubo en los 2014, después siguió el crecimiento justo antes de la pandemia y la necesidad no acaba, a pesar de que quizás la frontera esté cerrada, la necesidad aquí adentro sigue. La política nos mantiene constantemente trabajando con familias documentadas como indocumentadas, seguir ayudando a las familias que están aquí a seguir encontrando recursos. El dinero no es suficiente, el trabajo sigue sin alcanzar, la vivienda es muy cara, entonces las necesidades siguen dentro de la comunidad hispanohablante y lo que hacen en CAX, que es muy admirable, el ser un trabajador social no es fácil, pero al verte trabajando en CAX y al ver a los otros trabajadores que trabajan en CAX, y desde que hablabas de trabajar en Filadelfia, en poder ayudar a otras familias, veo en tu cara una sensación de que te gusta lo que haces. Como dijiste tú, cuando llegaste te ayudaron y tu meta era seguir ayudando y mientras estuviste en Filadelfia ayudando a familias, es muy gratificante, ¿no? sí, Poder ayudar a las familias. Me contabas, no sé si quieres hablar de que venías de otro programa hoy, que también es un programa comunitario que también sigue ayudando a familias recientes, porque seguimos necesitando esa ayuda para nuestros jóvenes, para la juventud, para mamás jóvenes. ¿Quieres hablar un sí. poco sobre Young Moms? Sí, tuve hoy, bueno, ellos tuvieron su evento de recaudación de fondos como todos los años, y es un programa que ayuda a las mamás jóvenes. No estoy segura la edad máxima, creo que 22 años, 23, ya sea mamá primeriza o no importa los bebés que haya tenido, pero en sí el programa, pues a lo que yo sé y he trabajado con ellos, mayormente son jovencitas Ujú, de una muy corta edad siendo mamás y luchando para salir adelante, poder ir a terminar su high school si es posible, poder seguir estudiando. Hoy presentaron un caso muy bonito porque la chica quedó embarazada a los 15 años y no estaba en la high school. Ella estaba trabajando probablemente en el área de los hongos. Em, entonces, Young Moms le ayudó a entrar a la preparatoria, a la high school. Fue como, no, estás joven, tú tienes que ir a la high school. Y probablemente en su meta no era eso. Ahora tenía en su meta, pues, tengo que mantener a mi hijo, ver cómo le voy a hacer. Pero Young Moms ha hecho muchísimo y ha cuidado mucho de esta chica. Eh, Fue a la preparatoria,
se graduó de la preparatoria y ya con su bebé en brazos, ves tus fotos y dices, wow. Y ahora está, creo, va a entrar a la universidad. Le dieron ya su residencia o su visa. Entonces, pues es un Ujú, proceso, es todo lo que ha luchado por lo que lleva en este programa. Ella tiene 4 años ya en el programa, entonces es toda esa lucha que al momento de presentar la historia dices, mira, ha logrado esto, ha hecho esto, ha llegado a esto, pero al contarlo dices, ah, pues lo hizo en corto tiempo, pero cuando te das cuenta que no, son muchos años de trabajo, que es un hoy puedo, mañana no, y tengo que ir atrás y luego tengo que volver a empujar para atrás, y otra vez es como una constante pelea de, no, sí se puede, no, sí ujú, lo vamos a hacer, no, sí, hay que echarle ganas. Entonces, es muy gratificante llegar a ese punto de decir, mira, ves, sí pudimos, entonces sí lo hicimos. ujú, Y el programa, pues, es una gran ayuda para todas estas jovencitas y más algunas que pues sienten miedo, ujú, que o que no hay familia, no hay alguien que te va a apoyar aquí, que ujú, llegas aquí y es como pues tú vienes a trabajar y eso es lo que tienes que hacer y no hay más futuro para ti y que llegues y hay un programa que te dice, no, sí hay más futuro, va a ser difícil porque pues el camino no es fácil, pero ujú, si tú quieres, lo puedes lograr. Eso es muy, muy gratificante decir, pues sí, sí se pudo, y estoy aquí, y estoy echándole ganas, y estoy tratando de salir adelante. Y, eso es una de las grandes como satisfacciones de por qué haces tu trabajo, ujú, por qué estoy aquí. Eh, el ver que ella, con todo el trabajo del mundo, se graduó de la preparatoria, de la high school, y ahora está luchando para ir a la universidad y darle un mejor futuro a su hijo ujú, que pues no va a ser fácil y no es como por decirlo ya lo tengo y lo voy a tener. No, es una tarea constante todos los días. Y si para mí fue difícil, para mí fue complicado, pues yo creo que para ella va a ser el triple, pero la satisfacción de graduarse pues va a ser mucho más. sí, Y es un ejemplo también para su hijo, sí, porque pues sabes, es algo que va a ver y va a decir, mira, ella lo logró. ¿Por qué sí, si ella pudo, yo no? sí, sí. Llegamos a el país de las oportunidades que nos abrió las puertas a muchos, que cuando llegamos quizás nos sentimos bienvenidos a pesar de las dificultades, a pesar de no saber inglés, a pesar de llegar a un país diferente. Sentimos esa bienvenida y se nos dieron oportunidades y tomamos esas oportunidades. Quizás no estaba al 100% en nuestros planes. En algún momento dijimos, bueno, si nuestros papás se sacrificaron tanto para que nosotros llegáramos hasta acá y siguiéramos estudiando más allá de lo que ellos pudieron o de lo que nuestros hermanos pudieron, si nosotros pudimos, si tú pudiste con tan poco inglés, pudiste ir a terminar la prepa, a seguir aprendiendo inglés, a ir y comenzar en el programa de busca, a terminar 2 años y a seguir y a seguir a terminar tu licenciatura a pesar de no saber tanto inglés. Y a pesar de las dificultades y de no tener modelos, simplemente a seguir el camino y a seguir preguntando y a seguir navegando. Si nosotros pudimos, a pesar de llegar sin saber inglés, para mí el lema de este podcast es ayudar a otros jóvenes y a otros papás a que sigan adelante a pesar de esas dificultades, de que ahora ya tienen más modelos a seguir. En la comunidad tenemos trabajadores sociales, tenemos abogados, tenemos enfermeras. Me encantaría pronto ver doctores, tenemos maestras, maestras que trabajan en las escuelas elementales, maestras que hablan inglés y español, maestras que trabajan en diferentes escuelas en los distritos, maestras que trabajan en las universidades y que son de nuestra comunidad. Hay más modelos ya ahora a seguir, entonces me gustaría que más jóvenes se siguieran animando Ujú. a ir al colegio, a ir a la universidad, a pesar de las dificultades que tengan, porque si nosotros pudimos con tan pocos modelos, creo que muchos más jóvenes también lo pueden lograr, porque ya tienen más modelos a seguir.
¿Algún otro mensaje que quieras dejar tú en este podcast para esos jóvenes que quizás tienen un poquito de ese deseo de seguir adelante y a pesar de que quizás no sepan qué estudiar más allá? ¿Qué mensaje les tienes tú para que se animen a seguir estudiando o qué mensaje tienes para los papás para que sigan animando a sus hijos a que sigan estudiando? Eh, Ahora yo como mamá de dos, siempre, ahora lo que digo es, si yo puedo, tú también puedes. Y yo quiero más de Ujú, lo que yo quiero ver en ti, más de lo que yo he logrado. ujú, Yo quiero que te superes como persona, que salgas adelante, que sí, hay dificultades, sí, el camino no es fácil. Un día vas a ir a la derecha, otro día vas a ir a la izquierda, un día vas a estar en camino recto, ujú, pero lo importante es seguir adelante, es no detenerte, buscar quién te pueda ayudar, quién te pueda orientar, que sepas que el camino, por más difícil que sea, siempre va a haber alguien ahí, sea un amigo, sea tu papá, tu mamá, alguien que pueda apoyarte. Y como papás, creo yo y espero que busquen siempre algo mejor para sus hijos, que los apoyen y que digan, pues vamos a ver una manera, la forma en que se pueda, ya sea trabajando un poco más, ayudándote un poco más. A veces no necesitamos que nos den todo el dinero del mundo, simplemente que nos digan, no, 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 tú puedes, tú vas a salir adelante, tú vas a echarle ganas porque por eso estamos aquí y por ujú, eso vinimos. Entonces, que sea un apoyo, no tanto no pides algo monetario, no pides eh, que sea como, me vas a dar todo, pero dame la seguridad de que vas a estar ahí el día que yo no pueda, ujú, que me digas que voy a salir adelante y que los papás que sepan que su sacrificio está valiendo la pena. Me ujú, estás echando muchísimas ganas apoyando a tus hijos a salir adelante. eh, y que pues no te detengas, que ujú, pues es difícil, pero pues probablemente cambies la carrera a la mitad y digas, es que esto ya no me gustó, no importa, ujú, búscale, porque no siempre estás de acuerdo, no siempre sabes hacia dónde vas y qué vas a hacer, pero solo busca lo que es mejor para ti, lo que a ti te haga sentir bien, que cuando salgas digas, ah, pues todo lo que yo aprendí aquí lo voy a poder implementar aquí. La universidad, como dice mi papá, siempre lo ha dicho, la escuela es solamente una parte, es tu guía. Lo que está allá afuera, eso ya depende de ti. Eso te lo da la experiencia, te lo da la vida, te lo da el trabajo, pero toma la universidad como tu guía. Eso es lo fundamental. ujú. Bueno, pues muchísimas gracias por tu mensaje, gracias por contarnos un poquito de tu historia. Me hiciste regresar a varios años atrás. Me acuerdo cuando no tenía tantas canas, pero todo ha valido la pena, el crecimiento educativo para mí y lo que he podido ayudar a otros jóvenes con todo lo que yo sé, con todo lo que yo aprendí. Y eso es lo que quiero seguir haciendo y ese es el lema de este podcast, de llegar todavía más lejos y de llegar a más familias, de llegar a más jóvenes y de que si necesitan ayuda de que la pueden pedir dentro y fuera de la Ujú. escuela. Estoy disponible, por ahí les dejo mi información para si tienen cualquier pregunta. Gracias otra vez, Elizabeth, por estar aquí conmigo, por compartir tu tiempo, por compartir tu conocimiento. Haces muchísimo también tú por la comunidad, ayudas bastante a la comunidad, tanto en tu trabajo como fuera de tu trabajo. Me encanta que nos vienes a apoyar en nuestros programas de Casa Guanajuato. Para nosotros es un placer poder ofrecer programas para la comunidad. Así es que te agradezco muchísimo que te hayas tomado tu tiempo. Sé que eres una persona muy ocupada, una mamá, una esposa, una hija y una profesional. Así es que te agradezco muchísimo por tu tiempo. Gracias por estar aquí y gracias por ese mensaje para las personas que nos están escuchando. Gracias por invitarme. Bueno, pues nos vemos en la siguiente, mi gente. Muchísimas gracias. Recuerden, si les gustan los videos, denle like, síganme por favor y aquí seguiremos con el mensaje. Nos vemos en la próxima edición de este su podcast. Que tengan excelente día, excelente tarde, excelente noche, dependiendo de dónde me estén viendo. Hasta la próxima. Bye bye. Bye.